Buenas noches, mis hermanos. Les habla Mauricio Sainz, compartiendo los estudios de nuestro grupo de estudio de la palabra, eh, 12 tribus. Hemos venido estudiando y estos, lo que compartimos básicamente son nuestros estudios entre nosotros, eh, porque en lo que compartimos nosotros no existe esa estructura casi que piramidal de una persona, un soberano sobre el resto, sino que todos somos estudiantes, discípulos. El único maestro se llama Yeshua, su único, eh, la única manifestación que nos instruye es su palabra y confiamos en que sea el Ruaj, el precioso Ruaj, el Espíritu Santo, quien guíe nuestros pasos, quien nos aconseje, quien nos instruya. Queremos, pues, desde luego, siempre entender que la escritura, la palabra se explica por la misma palabra. Ella es la única que puede realmente revelarnos el contenido porque es la que manifiesta el espíritu de su autor, que es nuestro Padre Yeshua, Jehová. Vamos hoy a estudiar, ya hemos estudiado las tres primeras trompetas del Apocalipsis. Hemos visto que existe un elemento y que llama la atención coincidencial, digámoslo así, que realmente es planificado por el Señor. Y es que en las tres primeras trompetas algo cae, algo desciende, algo que parece una montaña, una estrella, pero realmente son elementos que descienden del cielo. Cuando veamos esta cuarta trompeta, veremos que ya esa figura celestial o esa figura de seres celestiales que intervienen ya no son tan, ya no es tan evidente en la narrativa. Me refiero a que es más terrenal lo que está narrando. Entonces, Luigi, nos regalas por favor Apocalipsis 12 y 13. 8. 8, 12 y 13. 8, 8. perdón, 8, 12 y 13. 8, 12 y 13. Sí, dice, el cuarto malaj sonó su shofar y la tercera parte del sol fue dañada. También la tercera parte de la luna fue dañada y la tercera parte de las estrellas. Así la tercera parte de ellas fue oscurecida. El día tuvo un tercio menos de luz y asimismo la noche. Entonces miré y oí un águila solitaria dar un fuerte alarido mientras volaba por medio del cielo. Ay a la gente que vive en la tierra a causa de los restantes toques de los tres malajim que tienen que sonar su shofar. Amén. Apocalipsis 8, 12 y 13 realmente la que, perdón, 8, 12 es la que realmente nos narra esta cuarta trompeta. La otra nos advierte de lo tremendo, de lo impactante que es la quinta, sexta y séptima trompeta. Nosotros debemos, para dar inicio a esto, entender que hemos trazado ciertos principios ante el hecho de que sean trompetas. Dijimos primero que las trompetas tratan acerca de eventos que inicialmente en la antigüedad eran puntuales para un territorio, pero que para el momento en que la trompeta suena ya es algo globalizado. Nos indica algo que ya se ha ido globalizando, cubre la mayor cantidad de la tierra. Hablaríamos allí básicamente de la tierra dentro de la población que anda en cierta modernidad, llamémoslo de esa manera, forma parte de la modernidad. Segundo elemento de las trompetas, dijimos que las trompetas, según la descripción de la misma palabra de la Biblia, nos anuncia o un moed, o sea, alguna fiesta del Señor, alguna cita del Señor. Principalmente tengamos en cuenta que la fiesta que nos habla de trompetas o que nos habla de ruidos es la fiesta de Yom Teruah. Segundo elemento que nos habla de un ejército. Un ejército en el cual los toques de trompeta indicaban alistarse porque había que salir de un sitio, o alistarse y formarse porque era formación de batalla, o prepararse porque el rey venía. Y el ejército era el primero que tenía que hacerle todos los honores a este rey. Y sabemos que ese rey viene muy pronto. El otro elemento que abarcan las trompetas es que se debe tener claridad de que las trompetas también las escucha el adversario.
Las trompetas no son hechas solamente para que las escuche el ejército al cual pertenecen quienes hacen sonar las trompetas, sino que también la escucha alguien que es el adversario o el ejército del adversario. Y más aún cuando entendemos que el adversario al que estamos hablando sale de ese ejército, lo traiciona y se levanta contra el general de los ejércitos celestiales, que es nuestro Padre Jehová. Apocalipsis 8, 12 y 13 nos habla de que existe algo, nos dice cómo, hiere, golpea o daña a una tercera parte del sol, una tercera parte de la luna, una tercera parte de las estrellas, y dice que en consecuencia, ¿cómo se manifiesta esa herida? En que se oscurece una tercera parte del día y hay una tercera parte menos de luz en la noche. Esta trompeta la vamos a dividir en 3 sesiones. En las 2 primeras sesiones entenderemos de qué está hablando el Señor cuando habla de algo que daña, hiere o golpea. Mientras que en nuestra tercera sesión hablaremos a qué corresponde aquello del daño a una tercera parte del sol, una tercera parte de la luna, una tercera parte de las estrellas, y cómo es que esa manifestación se hace visible en la oscuridad en el día y en la oscuridad en la noche. Tiene algo hermoso las escrituras, y es que tiene unos misterios que son atractivos, porque nos habla de como aquel jueguito de descubrir el tesoro, ¿dónde está el tesoro? Pero hay que entender que descubrir el tesoro, el mapa es la palabra, pero nuestro guía es el Espíritu Santo, es el Ruach HaKadosh. Él es el que nos guía. Entonces, la palabra cuando dice allí, dice, fue dañada, no nos dice, no nos especifica el modo o el medio que se utiliza para dañar o para herir o para golpear. Solamente sabemos que hay un elemento valiosísimo allí, y es que utiliza el griego epleje, que viene de su raíz es la palabra también en griego plexo, que es el Strong 4141. Ahora, debemos aclarar, darle exactitud a una palabra que la utiliza una sola vez en el Nuevo Testamento, lo que conocemos como Nuevo Testamento, y que es la que aparece en Apocalipsis 8:12. El griego utiliza diferentes palabras para precisar algo que para nosotros de cotidiano sería un mismo hecho. Entonces, por ejemplo, herir, ¿sí? Para nosotros es causar un daño, golpear, es impactar, pero para el griego había que distinguir entre un golpe y otro, si el golpe se daba varias veces, si era un solo golpe mortal, cómo era aquello. Entonces, en el griego se diferencian básicamente por dos grupos. El primer grupo, Strong 5180, nos habla de una herida, pero una herida causada con violencia. Es una herida causada con el único ánimo de vencer al oponente. Su verbo primario, o sea, la raíz de donde sale es de la palabra tum, que significa garrote. O sea, es propiamente golpear al otro, herirlo, causarle daño con violencia, pero a través de un instrumento que puede ser un bastón, puede ser un palo, puede ser un garrote, ¿sí? Pero en cualquiera de los casos es con golpes repetidos. O sea, no es un solo golpe contundente. Son varios golpes que van causando, se van dando con violencia, una agresividad. Pero se puede dar con un objeto, pero también nos habla de que si son repetidos, también se pueden dar con la palma de la mano. También nos habla de una palabra que tiene la misma raíz, que es la palabra tujano, que significa una colisión accidental. Nos habla básicamente de castigar, de herir al otro, pero de ofenderlo en su parte interior, de golpear su conciencia, de golpear su parte anímica o su parte afectiva. Pero de todas maneras es un golpe con la intención de causar una herida, un daño. En el otro está la que nos ocupa para eso, que básicamente es la raíz de contraria a la de tupto, es la raíz
payo, que es el Strong 3817, que es golpear, pero es golpear violentamente con un solo golpe que sea contundente. También ¿Patazo? puede, de allí se, ¿cómo? ¿Patazo? No, payo. Ah, ya. Payo 38, es el Strong 3817. Ahora, también nos habla de causar un daño, una herida, pero mediante una picadura, como la que causa un escorpión. Recordemos que esta es la que aparece en Apocalipsis 9:5, cuando dice, se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. El tormento que producen es como el escorpión cuando pica a alguien. También tenemos dentro de este mismo grupo la palabra patazo, con doble S, que es el Strong 3960, que es dar un golpe con la mano, con el puño o con un arma. Esto lo encontramos también dentro de las muchas referencias en Mateo 26:51, cuando dice, en esto estaban hablando de cuando van a capturar al Señor y lo traiciona Judas con el beso. En esto uno de los que estaban con Yeshua echó mano a su espada, la sacó e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le llevó la oreja. ¿Mm? Entonces, de allí, de este mismo grupo, aparece la palabra epleje con su raíz plexo o plexo, que es dar con el puño un solo golpe decisivo o golpear con un martillo un solo golpe decisivo. Pero también tiene que ver con otra cosa y es que tiene que ver y al mirar una raíz más básica es la palabra plasto. La palabra plasto es moldear, fabricar o formar con la mano. Es alterar el resultado. Es que venían las cosas de una manera, alguien interviene y cambia las cosas. Llamémoslo, por ponerle una palabra de moda, es terminar en una nueva realidad, en una nueva forma de hacer las cosas. ¿Mm? Cambiar el curso. ¿Cómo? Cambiar el curso, exacto. Es esa. Es cambiar el curso de los eventos. Ahora, de esta palabra plasto, al ser llevada al latín, se llevó como la palabra plango, de donde viene la palabra y la palabra plagué, de donde viene la palabra plaga, y la palabra plaga significa herir. Y este tipo de herida solamente aparece en Apocalipsis 8:12, que es cuando se habla de que se hieren los cuerpos celestiales. Ahora, otra forma de plasto nos indica, es la palabra aplastar. Plasto, aplastar, de donde viene plango, pero esta es otra derivación como plasto, es machacar, es infligir con calamidad, es causar una calamidad. Es causar una calamidad que no se queda en causarla en el momento en que se aplasta, sino que como consecuencia de esta calamidad continúan otras calamidades. Es igualmente herir, es igualmente golpear, es igualmente dañar. Ahora, el plazo del 4111 es usado básicamente para aquello de que no solamente golpeo, sino que altero, cambio eso que a lo que golpeo. Es como el alfarero que moldea el barro, le da una nueva forma o fabrica algo diferente de aquello que venía haciendo. Ahora, plexo, tenemos para especificar, plexo es con el puño. Es un solo golpe decisivo. Pero si vemos que su raíz es plasto, significa que a partir de allí la realidad cambia. Ahora, dijimos que de allí viene la palabra en el latín plango, de donde viene la palabra plaga, de donde viene la palabra herir. Ahora, etimológicamente la palabra plaga significa herida profunda, significa llaga, porque de la palabra plaga también de la misma raíz viene la palabra llaga. La raíz indoeuropea que se propagó para esta es la palabra plac, P-L-A-K, que significa dar un golpe, pegarle a otro
y esta se asocia con el verbo plangere, que dio en nuestro castellano las palabras como llanto, plagio, plañidera, plaga, llaga, que son relacionadas con plegé, que es el Strong 4127, que significa herida, golpe, daño, plaga, azote. El más usado es, para hablar de azote, es la palabra rapizo, que es el Strong 4474. Entendamos que la raíz de todo esto, es la palabra plexo, de donde viene la palabra plango, de donde viene la palabra aplastar, una derivación, pero sobre todo de allí viene la palabra en latín plaga, plagué. Pero la palabra rapizo significa azotar con una vara, golpear con una vara o con la palma o con el puño cerrado o puño abierto, pero básicamente es causar un daño de esta manera. Ahora, también en el hebreo se utilizan palabras que indican causar un daño o una herida, que es la palabra deber, Strong 1698. ¿Y qué traducción trae herida, golpe, daño a través de ese Strong 1698? Al traerla a nuestro idioma castellano, nos da peste, pestilencia, plaga. ¿Ve? ¿Qué característica tiene la palabra deber? Que siempre habla de diezmar una población, o sea, de menguar en la cantidad de habitantes de una población. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, plaga significa colonia de organismos, animales o vegetales que ataca y destruye. También, como segunda acepción, indica un daño o desgracia que afecta a gran parte de una población y que causa un perjuicio grave. Miren, volvemos a lo mismo, no es solamente el daño que causa la plaga, es los daños que resultan como consecuencia del daño que realiza la plaga. ¿Sí? O sea, no cesa con el daño que causa al menguar una población, sino que sigue afectando a la misma población porque sus efectos tampoco Ya no se ve la causa, sino su efecto. Fue porque en la la lengua última. española dice, se Sí. ven, o sea, no siempre la muerte es el peor, o sea, no siempre la muerte por causa de la plaga es el peor efecto, sino las consecuencias que siguen después del daño causado por la plaga. ¿Mm? Volvemos a lo mismo, entendiendo que la raíz es la misma raíz plexo, pero estamos hablando en el español, sería la palabra plaga, ¿sí? Pestilencia, peste. Ahora, las plagas son plantas, animales, insectos, microbios, ¿sí? O animales microscópicos que causan u otros organismos que interfieren con la actividad humana, perjudican la actividad humana. Y uno de los elementos es que en consecuencia de ese daño hace la vida humana más difícil. Los sinónimos que se aplican para esta palabra plaga es calamidad grande y pública, daño grave, enfermedad, dolencia, infortunio. Ahora, bíblicamente y naturalmente a vista de cualquier persona que no sea médico y que no sea microbiólogo y ese tipo de cosas, los efectos básicamente se ven es en la manifestación corporal de las deficiencias, del deterioro grave de la salud o de las circunstancias alimenticias o de las circunstancias económicas que produce. Por ejemplo, bíblicamente, un elemento muy evidente de que una plaga estaba atacando o que una epidemia estaba atacando era, en el caso de una plaga, por ejemplo, de saltamontes, de la plaga de insectos,
era cómo las cosechas se iban deteriorando, cómo se comían las cosechas. Pero en el caso humano, por ejemplo, eran tumores que aparecían en el cuerpo. Pero realmente, en el caso sobre el cuerpo humano, como no se tenía conocimiento microbiano del mundo microscópico en detalle, entonces no se veía cómo las bacterias, los microbios, los virus atacaban a esa población. Pero debemos tener en cuenta y debemos creer las escrituras de que siempre la causa era un ser espiritual o un malaj, un ángel, quien causaba una herida a un pueblo, quien afectaba a todo un pueblo. En hebreo, la palabra plaga es magefat, estar plagado, una matanza, pero también miren que tiene que ver con algo médico actual. Se interpretaría como un accidente cerebrovascular. Está hablando de afectación al sistema cerebral, neuronal, sanguíneo. Su raíz es la palabra una pestilencia, pero por analogía se asimilaba como una derrota, porque es que era lógico que un pueblo deteriorado, agotado, golpeado, menguado, era un pueblo fácil de derrotar. Y también la palabra macaj, que es el Strong 43-47, que nos habla propiamente de una herida, una carnicería, una pestilencia, un golpe, plaga, matanza, herida, llaga, azote. ¿Mm? Ahora, nos habla de tormento, de sufrimiento. Y tengamos en cuenta que estamos hablando de un autor que por más que las palabras aparezcan en griego, su mentalidad era la de un judío hebreo. ¿Mm? Ahora, en hebreo la palabra nakaj también tiene un elemento que es la palabra negá, que significa plaga o pestilencia propiamente dicha. Esto parece indicar una llaga ulcerosa, o sea, la manifestación de la pestilencia o la manifestación de la epidemia o la manifestación del virus mediante una llaga ulcerosa. Los científicos, incluso para explicar la denominación de esta palabra, utiliza la similitud con el antrax moderno. ¿Cómo actúa el antrax? Cómo ese ataque químico-biológico, ataca las vías respiratorias, pero no sin antes dejar resultados visibles mediante llagas en el cuerpo. O también se traduce como peste, que se usa para las diversas enfermedades incurables. La primera vez que aparece ese actuar de este ángel mediante una plaga, mediante una epidemia, es en Éxodo 32, 31, 35. Por favor, Martica, nos regalas Éxodo 32, 31, 35. Luigi, te encargo números 14, por favor. Y ya que, bueno, y luego mientras, y a Lore, te encargo por favor números 16, 1 al 5 y luego nos saltamos al 44, 50. Pero bueno, primero lo vamos a leer 16, 1 al 5. Entonces vamos por favor, Martica, con Éxodo 32, 31 al 35. Éxodo 32, 31, 33 dice, y Moisés volvió a Jehová y dijo, oh, este pueblo ha cometido un gran pecado y ha hecho para sí dioses de oro, pero ahora perdona su pecado. Si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Pero Jehová dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Y ahora, ve, conduce este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti y en el día de mi reprensión castigaré sobre ellos su pecado. Y en efecto, hirió Jehová al pueblo por lo que habían hecho con el becerro que Aarón hizo. Esa es la primera clase. Aquí la palabra hirió, desde luego, tiene que ver con una llaga pestilente, tiene que ver con una úlcera, una llaga ulcerosa, tiene que ver con herir, golpear, dañar, que es la misma base de lo que decimos que algo, mediante algún medio,
alguien daña una tercera parte del sol, de la luna, de las estrellas, alguien le causa un daño o alguien le causa un golpe tremendo al sol, la luna y las estrellas. Ahora, continuando históricamente, vuelve a aparecer un castigo similar por la rebelión en Cades Barnea, cuando el éxodo del pueblo hebreo. Eso lo encontramos cuando ellos regresan los 2 espías de reconocer la tierra que el Señor le había prometido para el pueblo hebreo, y 10 de ellos llegan renegando. Números 14, 1 al 7, por favor, Luigi, inicialmente. Sí, dice, entonces toda la asamblea levantó la voz y clamó, y el pueblo estuvo llorando aquella noche. Y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda asamblea les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Para qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros pequeños sirvan de presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y cada cual decía a su hermano, pongamos un caudillo y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel, y Josué ben Nun y Caleb ben Jefón, que eran de los que habían explorado la tierra, rasgaron sus vestidos. Allí nos narra inicialmente cuál es la causa. La causa es que incluso llegan a decir que el culpable es Jehová, porque ellos nunca le pidieron que los sacara de Egipto. Era mejor que los hubiera dejado allá comiendo supuestamente y viviendo a todo o sea, súper bien, vivían allí como esclavos, como siervos, construyendo a la fuerza, a punta de azotes, pero aquí no, ellos dicen, es que en la murmuración no era solamente contra Moisés y Aarón, era contra el Señor, porque en el 3 dice, ¿para qué nos trajo Jehová a esta tierra? Y luego le echa la culpa de que si se pierden sus hijos o si se pierden sus esposas, va a ser culpa de Jehová. Pero solamente 2 guardaron sus lenguas de ir en contra de Jehová. Uno, Josué, hijo de Nun, y el otro fue Caleb, hijo de Jefone. Entonces, sobre ellos no podía recaer la misma culpa que sobre el resto del pueblo. Ahora sí, 35-38 del mismo Números 14, por favor, Luigi. Sí, dice, yo Jehová he hablado. ¿Acaso no he de hacer esto a toda esta congregación perversa que se confabuló contra mí? En este desierto se consumirán y ahí morirán. Y los hombres que Moisés había enviado a explorar la tierra y que vueltos habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, a difamar aquella tierra. Aquellos hombres, pues, que habían difamado la tierra, perversamente murieron a causa de una plaga en presencia de Jehová. Solo Josué ben Nun y Caleb ben Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a explorar la tierra. Imagínense, de allí mueren 10 hombres de los 12, solamente 2 quedan en pie delante del Señor y además son recompensados por el Señor. Pero miren que les dice que murieron estos 10 a causa de una plaga en presencia de Jehová. O sea, que venía de la mano de Jehová, esta plaga. Entonces, allí es cuando decimos que hay golpes de aquellos que se dan con la mano, otros se dan a través de un medio, de otro medio. Esta mano puede ser la mano del Señor como puede ser una mano humana, para que se genere una pestilencia, una plaga, un virus, una enfermedad incurable, una llaga. Después en la escritura aparece que mueren más de 14,000 por la insurrección de Coré, Datán y Abiram. Por favor, Lore, vamos con Números 16, 1 al 5 primero, que es donde narra cuál es la causa de esta plaga. Okay. Coré, hijo de Ishar, hijo de Cohat, hijo de Leví, junto con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén, se rebelaron. Entonces ellos se levantaron en contra de Moisés, junto con algunos hombres israelitas, 250 jefes de la congregación,
que en ese tiempo eran reconocidos como varones de mucho prestigio. Ellos conspiraron en contra de Moisés y Aarón y les dijeron, no les basta con toda la congregación sea santa y que Yahweh esté con ellos, sino que enaltecen sobre toda la congregación de Yahweh. Al escuchar Moisés esto, se postró sobre su rostro. Enseguida habló a Coré por la mañana, a quien sea santo lo hará que se acerque a él, a quien elija lo hará que se acerque a él. La causal aquí es que no son cualquiera parecido los que están allí, alegando contra Moisés y contra Aarón. Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví, y aquí son de la tribu de Leví, hijos de Coat, los que se levantan inicialmente. ¿Quiénes le acompañan? Hombres de renombre, personas que eran muy significativas, jerarcas de la comunidad hebrea en medio del desierto. No eran las personas del montón, aun cuando después, al ver que son caudillos de la comunidad los que están liderando, el resto del pueblo se les une en esa murmuración. Ahora vamos del 44 al 50, por favor, del mismo número 16, por favor, Lore. Sí. Entonces Yahweh habló a Moisés y a Aarón, diciéndoles, apártense de en medio de esta congregación, porque los voy a destruir instantáneamente. Entonces ellos se postraron sobre sus rostros. Y Moisés dijo a Aarón, toma un incensario, pon fuego en él y agrégale incienso, y tráelo pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque ha surgido la ira de parte de Yahweh, y la mortandad repentina ha empezado en medio del pueblo. Entonces Aarón lo tomó tal como Moisés le dijo y corrió por en medio de la congregación, pero vio que la mortandad repentina ya había empezado entre el pueblo. Entonces, tomando el incienso, hizo expiación por el pueblo. Enseguida se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad repentina. Fueron 14.700 los que perecieron por la mortandad repentina, aparte de los que murieron por el cisma provocado por Coré. Luego regresó Aarón ante Moisés a la entrada del tabernáculo temporal, pues había cesado la mortandad repentina. Siempre que se habla allí de mortandad repentina, es la misma palabra que plaga o que pestilencia o que herida, golpe o daño. Se habla siempre de una mortandad repentina que causa la muerte de más de 14.000 personas. Los precisa en 14.700 personas. Que vuelvo y les digo, ¿de dónde nace? De una murmuración contra Jehová, iniciada, incitada por los líderes de la comunidad hebrea, pero luego seguida por el pueblo. El Señor más adelante nos habla en números 25, 1 al 9, de la que te pido el favor de que nos leas, Martica. Nos habla de la muerte de más de 24.000 personas que mueren por la idolatría y la inmoralidad sexual. Recordemos que cuando el pueblo de Israel va de camino a la tierra prometida, vienen de Misraim, vienen de Egipto, tienen que pasar por un ladito de Moab, y les hablan a los moabitas para pasar y les dicen, nosotros no tenemos ningún pleito contra ustedes, vamos a pasar por un lado. Pero su rey, Balac, contrata y llama a Balaam y le ofrece una gran fortuna con tal de que maldiga al pueblo de Israel. Balaam en 3 ocasiones lo intenta y no puede, pero tenía un interés económico ya clavado en su corazón. Llama al rey de Moab y le dice, se la voy a poner de esa manera. Si mientras el pueblo anda en santidad, es imposible que reciban maldición. Siempre van a recibir maldición. Pero si se apartan de la santidad, si se retiran de la cobertura del Señor, va a ser muy fácil que la maldad y la maldición les afecte, les perjudique. ¿Y cómo vamos a hacer que caigan en maldición? Mediante inmoralidad sexual. Entonces le dice que como las moabitas son mujeres muy hermosas, se paren al lado de donde va a pasar el pueblo de Israel
desnudas o semidesnudas, los seduzcan a fornicar y luego los lleven a que adoren a su dios Baal-peor, que lo adoren y se entreguen fornicaria e idolátricamente haciéndose iguales a un moabita. Y aquí sucede lo siguiente, números 25, 1 al 9, por favor, Martica. Moraba entonces Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar y a apegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Así Israel se apegó a Baal peor, y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y dijo Jehová a Moisés: prende a todos los jueces del pueblo y hazlos ahorcar delante de Jehová a pleno sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: que cada uno mate a los hombres que se han apegado a Baal peor. Y mientras ellos lloraban en la entrada de la tienda de reunión, he aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a vista de Moisés y de toda la asamblea de los hijos de Israel. Viéndolos, Finés ben Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la asamblea y tomando una lanza en su mano, fue tras el israelita a la tienda y los atravesó a ambos por su vientre, al varón de Israel y a la mujer. Y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel, pero en aquella mortandad murieron 24,000. Se detuvo la plaga, se detuvo aquello que estaba hiriendo, dañando, golpeando, el azote, ese elemento microscópico, ese ser ese elemento que estaba causando todo este daño y estaba menguando la comunidad y cuyo daño iba a ser prolongado en el tiempo. Por esta razón, esta plaga mató, del solo pueblo de Israel, mató 24,000. Allí, cuando habla de que los atravesó ambos por el vientre, nos indica que ya se había hecho pública la fornicación. O sea, ya no ni siquiera se guardaba el pudor, sino que la persona pudo entrar fácilmente, encontrarlos en el lecho teniendo coito y simplemente los atravesó. Más tarde nos habla en 2 Samuel 24, inicialmente 1 al 4, que te pido el favor, Luigi, que nos leas ahorita. Nos habla de que mueren 70,000 personas mediante una plaga como fruto de que David, por vanidad, por saber cuán potente era su ejército y podérselo demostrar a los demás pueblos, dándoles cifras, hace un censo en Israel. 2 Samuel 24, 1 al 4 nos habla de la causal. Vamos, Luigi, por favor. Sí, dice, y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos para que dijera: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y el rey dijo a Joab, general del ejército, que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beersheba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Pero Joab dijo al rey: Jehová tu Dios añada al pueblo 100 veces más, y que mi señor, el rey, lo vea. Pero, ¿por qué desea esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los jefes del ejército. Así que Joab y los jefes del ejército salieron de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Mira, el orgullo de David que ni siquiera escuchó a sus generales. Era un motivo de orgullo. O sea, aquí él no es que, o sea, el Señor con esto está manifestando la verdadera situación del corazón de David para ese momento. Ahora, ¿qué pasa? La consecuencia la encontramos en el mismo 2 Samuel 24, pero versículos 15 al 17, por favor, Luigi. Del 15 al 17. Dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la Sí, mañana. señor, del mismo... 15. Sí, sí, 15 al 17. Ok. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado.
Y desde Dan hasta Beersheba murieron del pueblo 70,000 hombres. Pero cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, Jehová se compadeció por esa desgracia y dijo al ángel que estaba destruyendo al pueblo: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, el Jebuseo. Y David, cuando vio al ángel herir al pueblo, habló a Jehová y dijo: yo mismo soy el que ha pecado, y yo soy el que ha obrado perversamente. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. Ujú. Allí nos habla de que el Señor cómo hizo para menguar el pueblo en ese momento en castigo a lo que había hecho el rey David, mediante una peste. Él mismo habla acerca de que Jehová se compadece de haber causado esta desgracia, o sea, lo pone dentro del mismo término. Y luego es cuando David dice que él vio al ángel que hería al pueblo. Entonces, esto lo estamos afianzando es para que entendamos que la palabra herida o la palabra golpe o la palabra daño, que es las tres traducciones más usadas para este versículo de Apocalipsis 8:12, cuando habla de que hirió una tercera parte del sol, una tercera parte de la luna, una tercera parte de las estrellas, estamos hablando de que esa misma palabra también significa una peste, una pestilencia, un virus, un daño muy grave, una afectación a un pueblo, una desgracia. Las plagas siempre se anuncian como en las escrituras, sobre todo en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, como un castigo, como una reprensión, pero también como un llamado de atención de Jehová al pueblo. Y este mismo castigo, recordemos que Pablo nos dice que es una enseñanza para nosotros porque son sombras, es una instrucción para nuestro beneficio, para que no caigamos en las mismas desgracias como consecuencia de las mismas conductas. Lore, por favor, nos regalas Deuteronomio 28, 58 al 62. Una pregunta, Mauricio. Dale, tranquilo. No leí el verso 12 al 14. No, pues que está mal. No, eso nos lo saltamos. Al Leímos antes 15, del 15 al ¿verdad? 17, que son las consecuencias Ok, de la ok, peste. está bien. Lore, por favor, Deuteronomio 28, 58 al 62. Tengamos en cuenta allí, cuando leemos el Deuteronomio 28, que la primera parte nos habla de las bendiciones a la obediencia. Pero aquí ya estamos en la etapa, en el fragmento que nos habla de las consecuencias, de las maldiciones por la desobediencia. Deuteronomio 28, 58 al 62. Lore, vamos. Si no tienes el Lore, yo cuidado creo de que estás sin cumplir, micrófono. Ah, ¿me escucha? sí, sí, perfectamente. Si no tienes el cuidado de cumplir todas las palabras de esta ley, escritas en este libro para temer a este nombre glorioso y terrible, Jehová, tu Dios, entonces Jehová hará asombrosas tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas grandes y duraderas, y enfermedades malignas y persistentes. Volcará en ti todas las epidemias de Egipto, aquellas que temiste, y se pegarán a ti. Jehová también hará que sean enviadas contra ti todas las enfermedades y azotes que no están escritos en el libro de esta ley, hasta que seas destruido. Y así, habiendo sido como las estrellas de los cielos en multitud, resultaréis pocos en número, por cuanto no obedeciste la voz de Jehová tu Dios. 63, Amén. dale. Y sucederá. Y sucederá que así como Jehová se regocijaba en haceros bien y en multiplicaros, así Jehová se regocijará sobre vosotros para arruinaros y destruiros, y seréis arrancados de la tierra a la cual entráis para tomarla en posesión.
Como un elemento de un paréntesis, debemos entender que el pueblo, efectivamente, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, fue arrancado de la tierra que tomaron en posesión. ¿Por qué? Porque anduvieron en desobediencia. Aquí en esta parte, en esta fracción de las escrituras, vemos que el texto utiliza casi todos los elementos de la palabra que inicialmente dijimos que aparecía en griego como plexo, pero que en el hebreo aparece como con la raíz macá o la palabra o con la raíz naká, porque utiliza, por ejemplo, en el 59 utiliza la palabra asombrosas plagas. Allí utiliza macá, es el Strong 43-47. Vuelve y dice plagas de tus descendientes, plagas grandes y duraderas. Luego dice enfermedades malignas, persistentes. Pero allí utiliza una palabra que es el Strong 4064 en el versículo 60, que es la palabra malveh, que significa epidemias. Y dice que serán epidemias que se pegarán al hombre, enfermedades y azotes. Y luego dice que como consecuencia el daño será general para el pueblo, pues habiendo sido como estrellas en multitud, llegarán a ser un pequeño número. Y que como consecuencia de esas plagas habrá un elemento que durará por un tiempo, por un buen tiempo, que será la ruina y la destrucción. Cuando vemos en el hebreo la palabra mabé, el Strong 4064 nos habla de epidemias, males, plagas, enfermedades. Lo utiliza el Señor no solamente en Deuteronomio 28:60, también, por ejemplo, aparece en Deuteronomio 7:15 cuando dice, Jehová apartará de ti toda enfermedad, no dejará caer sobre ti ninguna de esas malignas epidemias de Egipto que tú conoces, sino que se las enviará a todos los que te odian. Hay que hacer énfasis en que hay utiliza la palabra epidemias, malignas epidemias. De las diversas denominaciones para las plagas en Egipto, cuando aparecen las denominadas 10 plagas, realmente la palabra que utiliza en el hebreo no es la palabra plagas para la gran mayoría de ellas, sino que utiliza la palabra prodigios y señales. Pero en 2 ocasiones utiliza la palabra plaga de manera textual. Para la quinta plaga, que es la plaga que causa la muerte del ganado, cuando dice en Éxodo 9:3, he aquí la mano de Jehová estará con una peste gravísima, peste. En nuestro pueblo latinoamericano incluso, cuando se trata, por ejemplo, de una gripe fuerte, una influenza, de algo que afecta las vías respiratorias, recordemos que ya habíamos hablado de algo que afectaba toda la parte cardiovascular. Ahora tengan en cuenta que cuando se habla de peste también se habla, sobre todo, el énfasis se hace en las vías respiratorias. Dice que esa peste gravísima afectaría a los ganados que están en el campo, sobre los caballos, los asnos, los caballos, la vacada y el ganado lanar. ¿De dónde? De Egipto, para ese momento. Pero también nos habla de lo mismo en la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, cuando en Éxodo 11:1 dice, pues Jehová había dicho a Moisés, a Moshe, aún traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto os dejará ir de aquí y cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí definitivamente. Tengamos en cuenta que uno de los elementos de las trompetas para un ejército es que deben salir de allí. Es uno de los toques de trompeta, es para alistarse, para salir de allí. Y luego nos dice en el mismo Éxodo 12, 29 al 30, nos dice, y aconteció que a medianoche Jehová hirió, en la primera utiliza la misma palabra plaga, en esta utiliza la palabra hirió, pero es la misma palabra, a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Y por la noche se levantó Faraón con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo en Egipto un gran clamor, un llanto, un grito aterrador, pues no hubo casa donde no hubiera un muerto. Los científicos explican que las causales de esta muerte de los primogénitos es porque micotoxinas aparecían en el agua o porque supuestamente una erupción volcánica enrareció el aire y entonces los primeros en recibirlo fueron los primogénitos de Egipto, pero realmente estas explicaciones ni satisfacen ni son realmente demostrables
ni siquiera son lógicas. Y todo lo hacen simplemente para negar el actuar de nuestro Señor en estos hechos. Tengamos siempre en cuenta que la narrativa que nos hace el Señor es una llaga, es una enfermedad, una epidemia causada por la desobediencia al Señor. Vamos a cerrar esta primer grupo, esta primera sesión, diciendo que el Señor habla en Apocalipsis 8:12 acerca de un algo, fuente humana o fuente divina, pero algo, un medio que causa un daño, una herida a una tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, del día y de la noche, pero que esa palabra daño, al verla dentro, al hacer la traza de cómo es el proceso para esta palabra, la palabra plexo, entenderemos que nos habla de herida, daño, golpe, plaga, epidemia, enfermedad incurable, llaga, nos habla de un azote, nos habla de un daño grave a una población, nos habla de un perjuicio que se prolonga en el tiempo como consecuencia de esto. Lore, por favor, nos lees Salmo 5, 1 al 12 para terminar esta sesión. Abre el micrófono. ¿Escuchan? Perfectamente. Okay. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, oirás mi voz de mañana la presentaré ante ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la impiedad, la maldad no habita contigo. Los arrogantes no se presentarán ante tu vista, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad. Jehová abomina al hombre sanguinario y engañador, pero yo entraré en tu casa en la abundancia de tu misericordia, y en tu temor me postraré hacia tu santo templo. Guíame, oh Jehová, en tu justicia, a causa de los que se oponen contra mí. Haz llano tu camino delante de mí, porque no hay sinceridad en la boca de ellos. Todas sus entrañas son insidias, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Oh Elohim, castígalos, caigan por su propio consejo, extravíense en la multitud de sus transgresiones, porque se han rebelado contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Regocijen los que aman tu nombre, porque tú, Jehová, bendices al justo y como un escudo lo rodeas de tu favor. Amén. Amén. Es una promesa del Señor con la cual nosotros podemos saber de que en todo esto el Señor tiene un propósito y en ese propósito está, distingue entre el trigo y la cizaña. Y nosotros, al clamar a Él, somos guardados por su misericordia, porque Él es fiel a su palabra. Nos vemos hasta la siguiente sesión de la cuarta trompeta. Shalom. Shalom, hermano. Shalom.